Tailandia juntas por S. A. Wolfe. Capítulo 22. Distancia y deliberación. El tiempo pasó, a la vez lentamente, como un torbellino de actividad durante los días siguientes. La luz matinal se filtraba a través de las cortinas translúcidas del condominio de Saro, proyectando un resplandor cálido y moteado sobre los pisos pulidos. Ella ya estaba despierta, sin embargo, con la laptop equilibrada precariamente sobre su rodilla mientras hojeaba su bandeja de entrada, estaba desbordada. Felicidades por el artículo. Nos encantaría hablar sobre una posible colaboración. ¿Estarías disponible para una entrevista exclusiva? Tu artículo ha generado un enorme compromiso. ¿Cómo te sentirías respecto a un reportaje de seguimiento? Exhaló, frotándose las sienes donde se acumulaba la tensión. Así es como se ve el éxito, se recordó. Esto es por lo que trabajamos tan duro. Su teléfono vibró a su lado y lo tomó sin mirar, ya sabiendo quién era. Tigre. Buenos días, superestrella. Acabo de llegar a París. Reunión en 20, pero pensando en ti. Saro sonrió a pesar de sí misma, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Buenos días también para ti, trotamundos. ¿Te quedas mucho tiempo? 2 días. Estoy haciendo esa nota aquí. Luego regreso a Londres. Mujer ocupada, claro. Se necesita una para reconocer a otra. La mirada de Saro volvió a su laptop, donde aparecía una nueva notificación de correo. Una solicitud para dar una clase magistral. Otra invitación a un exclusivo evento de networking. Al otro lado del mundo, Rebeca exhalaba un suspiro similar, recostándose sobre la silla acolchada del elegante café parisino en el que se encontraba entre reuniones. Un capuchino recién hecho yacía intacto a su lado. Su teléfono descansaba sobre la mesa mientras ella revisaba su propio aluvión de correos. El artículo había despegado de forma que no había anticipado del todo. Las ofertas llegaban a raudales. La emoción por la validación profesional era innegable, pero había algo en todo eso que se sentía apenas fuera de lugar. Su teléfono volvió a vibrar y ella lo miró de reojo esperando ver el nombre de Saro. En su lugar era un recordatorio de su próxima reunión. Maldijo por lo bajo, terminó su café rápidamente y dejó algunos euros sobre la mesa antes de agarrar su bolso. Ni siquiera había tenido tiempo para hablar adecuadamente con Saro ese día, ni ayer, si era honesta. Los días se desdibujaron entre sí, ambas consumidas por el caos de su éxito recién alcanzado. Las zonas horarias se estiraban entre ellas como un muro insalvable, sus conversaciones reducidas a mensajes apresurados y momentos robados entre reuniones, sesiones de fotos y fechas de entrega. Algunas noches Saro se quedaba despierta hasta tarde, esperando que Rebeca llamara después de un largo día en Londres, solo para quedarse dormida con el teléfono en la mano antes de que la llamada llegara. Otras veces, Rebeca se despertaba aturdida y desorientada, solo para darse cuenta de que había perdido un mensaje nocturno de Saro, enviado horas antes, mientras aún estaba enterrada en reuniones. El esfuerzo estaba allí, el deseo de hacerse tiempo, pero la realidad era cruel, y el tiempo nunca estaba de su lado. Una noche de regreso en Londres, Rebeca finalmente tuvo un momento para sí misma. Estaba acurrucada en el sofá, exhausta pero decidida, con el teléfono apoyado sobre una pila de libros mientras esperaba que Saro contestara. La videollamada se conectó y por primera vez en días vio su rostro. Saro estaba en la cama, con el cabello despeinado y los ojos pesados de sueño. «Te ves agotada», murmuró Rebeca, sonriendo débilmente. Saro soltó una risa baja. «Mírate tú». Touch. Hubo una pausa, ambas simplemente mirándose a través de la pantalla, sin estar del todo seguras de qué decir. No era tenso, pero tampoco era fácil. «Vi ese artículo que hiciste sobre arte contemporáneo en tailandés», dijo finalmente Rebeca. «Fue brillante». Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Saro. «¿Sí?» Rebeca asintió. «Sí». El silencio volvió a estirarse, esta vez más suave. «Te extraño», admitió Rebeca, su voz apenas por encima de un susurro. Saro exhaló, cerrando los ojos por un momento antes de volver a abrirlos. «Yo también te extraño». Rebeca observó cómo sus párpados volvían a caer, el cansancio apoderándose de ella. «Duerme un poco», murmuró. Saro asintió con un murmullo, pero no colgó.
Eventualmente Rebeca vio cómo su respiración se hacía más regular, cómo se quedaba dormida, el teléfono todavía a su lado. Dudó un segundo, luego susurró en la quietud: «Buenas noches, amor». Entonces terminó la llamada. Saro se estiró sobre su cama, con un brazo metido detrás de la cabeza y el teléfono descansando sobre su estómago mientras exhalaba lentamente. Las últimas semanas habían sido un torbellino, un éxito tras otro, y aún así, pese a los saltos profesionales, algo se sentía fuera de lugar. El espacio entre ella y Rebeca se había hecho más amplio, estirado hasta volverse delgado entre zonas horarias y agendas en conflicto. Su teléfono vibró contra su piel iluminándose con el nombre de Rebeca. Los labios de Saro se curvaron en una sonrisa cansada pero genuina al contestar. «¿Llamándome justo antes de dormir? Me extrañas tanto, ¿eh?» La risa de Rebeca se oyó al otro lado, cálida y familiar, pero con un matiz de agotamiento. «Siempre te extraño», admitió con ligereza, aunque su tono de voz hizo que Saro se detuviera. «Necesitaba oír tu voz. Cuéntamelo a mí», girándose de lado y apoyándose en un codo. «Te juro que no duermo bien desde hace semanas. Pero bueno, al menos ahora somos ambas increíblemente exitosas, ¿no?» Rebeca murmuró en señal de acuerdo. «Sí, aunque creo que olvidamos agendar tiempo para disfrutarlo». Eso dio justo en el blanco, y por un momento ninguna de las dos dijo nada. El silencio entre ellas no era incómodo, pero estaba cargado de cosas no dichas. A Saro le molestaba cuánto sentía la distancia, incluso escuchando su voz. Rebeca fue la primera en romper el silencio. «Aunque sí recibí una buena noticia». «¿Ah, sí?», Saro se animó, aferrándose al cambio de energía. «Cuéntame». «Una influencer de viajes me contactó. Tiene muchísimos seguidores y un ojo fantástico para la fotografía. Quiere colaborar. Ella se encargaría de lo visual y yo de la escritura. La idea es darle un enfoque fresco a los sitios turísticos más importantes de Londres». Saro sonrió. «Mírate, subiendo en las filas del periodismo de viajes. Pronto serás demasiado famosa para hablarme». Rebeca resopló. «Como si pudiera ignorarte». Saro volvió a recostarse cerrando los ojos. «¿Y quién es esta influencer? ¿Alguien que conozca?». Rebeca dudó por una fracción de segundo, pero Saro lo notó. «Se llama Celeste Line. Está ganando popularidad rápido. Su fotografía es increíble, nivel portada de revista, y tiene ese carisma natural que atrae a la gente». Saro frunció el ceño ligeramente por la forma en que Rebeca hablaba de ella, con admiración, impresionada. No era que no quisiera que a Rebeca le fuera bien, pero la manera en que describía a esa mujer dejó una sensación extraña en el estómago de Saro. «Suena como alguien importante», dijo con cuidado, manteniendo la voz neutral. «Lo es», confirmó Rebeca. «Y también es muy simpática. Es fácil de hablar con ella. Hoy nos reunimos a tomar un café y repasar ideas, y honestamente creo que va a ser una gran oportunidad». Saro hizo un sonido indefinido. La conversación continuó, pero su mente ya estaba en otra parte. Tan pronto como terminó la llamada, abrió el Instagram y escribió Celeste Line en la barra de búsqueda. El perfil cargó al instante. Celeste era exactamente lo que Saro temía. Hermosa, con estilo sin esfuerzo y una sonrisa capaz de encantar al sol. Su feed era obra maestra cuidadosamente curada de paisajes impresionantes, fotos chic en cafés, casi demasiado perfecto de ella riendo por algo fuera de cámara. Y luego estaban las selfies, las suficientes como para mantener un aire de cercanía, pero cada uno innegablemente impactante. Saro apretó la mandíbula. No había nada malo en Celeste, y ese era el problema. Era todo lo que Rebeca admiraba, talentosa, viajaba, carismática, alguien con quien Rebeca podía conectar de una forma que Saro no podía desde el otro lado del mundo. Y lo peor, Rebeca parecía genuinamente emocionada por trabajar con ella. Los celos no eran algo a lo que Saro estuviera acostumbrada. Se enorgullecía de ser segura, confiada, intocable, pero ahora mismo, quería lanzar el teléfono al otro lado del cuarto. Suspiró y bloqueó la pantalla, arrojando el teléfono a la mesita de noche antes de frotarse la cara con las manos. «Esto es una estupidez», murmuró para sí misma. «Está siendo tan ridícula».
Aún así, mientras yacía allí mirando el techo, todo en lo que podía pensar era en cómo había sonado Rebeca al hablar de Celeste. Y cuánto deseaba de pronto ser ella quien estuviera en Londres. Saro se recostó en el banco de madera estirando las piernas frente a ella mientras daba otro sorbo a su café helado. La tarde en Bangkok estaba cargada de calor, de ese que se pegaba a la piel como una segunda capa, pero apenas lo notaba. Su mente estaba en otro lado, enredada en un lío de pensamientos que no sabía cómo ordenar. Nan, sentada a su lado, deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, con una sonrisa perezosa en el rostro. Conocía lo suficiente a Saro como para reconocer cuando algo le carcomía por dentro, y hoy ese algo tenía nombre. Entonces, dijo Nan con tono arrastrado, sin levantar la vista. Cuéntame más sobre esa influencer de viajes que está a punto de arruinarte la vida. Saro frunció el ceño y le dio un leve puntapié en la espinilla. ¡Cállate! Nan rió, al final alzando la vista con una chispa traviesa en los ojos. ¿Qué? Solo intento entender qué clase de mujer superhumana te tiene con esa cara como si acabaras de tragarte una cuchara de wasabi. Saro gimió y dejó caer la cabeza contra el respaldo del banco. No es así. Nan no parecía convencida. Entonces, ¿cómo es? Saro exhaló con fuerza, jugueteando con la condensación del vaso. Rebeca sonaba tan emocionada cuando ella me habló de ella. Demasiado emocionada. Nan arqueó la ceja. ¿Y qué tiene de malo eso? Saro le lanzó una mirada asesina. La describió como si fuera la pareja perfecta, talentosa, ambiciosa, inteligente, hermosa, básicamente una mejor versión de mí. Nan soltó una carcajada. Odio decirlo, pero en el mundo sí existen otras mujeres hermosas, talentosas y ambiciosas. Saro volvió a gemir tapándose la cara con una mano. Ya lo sé, pero tienes miedo de que te reemplace, interrumpió Nan, con una suavidad que rozaba lo compasivo. Saro dudó, luego exhaló frustrada. No lo sé. Tal vez, ¿y si se da cuenta de que podría estar con alguien que realmente está allí con ella? Alguien que no está atrapada en un lío de horarios y zonas horarias y alguien que no tenga miedo de admitir que está enamorada, interrumpió Nan, clavándole una mirada directa. La mandíbula de Saro se cerró de golpe. La garganta se le hizo un nudo, pero no protestó, no podía. Nan suspiró y dejó su teléfono a un lado. Saro, puedes bromear todo lo que quieras, pero las dos sabemos qué está pasando aquí. Estás aterrada de perder algo que ni siquiera te animas a admitir que es tuyo. No es tan simple. Sí lo es. Nan se giró por completo hacia ella con una voz suave pero firme. Uno no lucha por lo que no quiere. Y ahora mismo tú no estás luchando. Saro tragó saliva, sintiendo cómo esas palabras le calaban más profundo de lo que quería admitir. ¿Y si ella no quiere que luche por ella? Nan puso los ojos en blanco. Ha estado esperando que lo hagas. ¿Crees que no siente lo mismo? ¿Crees que no desearía que fueras tú quien estuviera allí en lugar de ese influencer? Saro se quedó en silencio, el aire entre ambas pesado. Nan negó con la cabeza. Mira, lo entiendo. Amar da miedo. Es complicado, es desordenado y nunca llega en el momento ideal. Pero si sigues esperando que sea fácil, vas a perderla. Saro dejó que esto se hundiera en su pecho, su corazón latiendo desparejado contra las costillas. Odiaba lo mucho que sentido tenía todo eso. Puedes quedarte sentada mientras alguien más se mete en el medio, continuó Nan, recostándose de nuevo, o puedes hacer algo al respecto. Pero si no lo haces, si ella sigue adelante con su vida, no te quejes después. Saro se quedó mirando el pavimento, su mente a mil. La idea de perder a Rebeca, no solo perderla, sino perderla por su propia indecisión, le revolvió el estómago. Nan se levantó y se estiró. En fin, me muero de hambre. ¿Vamos a comer algo antes de que entres en modo espiral total? Saro asintió distraídamente, poniéndose de pie también, pero las palabras de Nan se le quedaron pegadas como si fueran pegamento. Porque en el fondo sabía que Nan tenía razón. Saro cruzaba su apartamento de un lado a otro, sus pies descalzos haciendo suaves y nerviosos sonidos sobre los pisos de madera.
Odiaba esto. Odiaba cómo su mente giraba en bucle sobre los mismos malditos pensamientos. Odiaba cómo el pecho se le sentía demasiado apretado. Odiaba que los dedos le temblaran alrededor del teléfono como una tonta enamorada debatiéndose si llamar o no. Era ridículo. No había razón para sentirse tan como fuera que esto se sintiera. Rebeca no era suya, no oficialmente. Ni siquiera habían puesto nombre a lo que tenían, danzando al borde de algo real sin nunca definirlo. Y sin embargo ahí estaba, paseándose por su apartamento como un animal enjaulado, pensando en Rebeca y en esa maldita influencer, Celeste. Saro había caído en una espiral nada recomendable después de su última llamada, revisando el Instagram de la mujer, su página web, todo lo que pudiera encontrar. Era insoportablemente perfecta, hermosa, encantadora, viajera, una natural frente a la cámara. Y ahora ella y Rebeca estaban correteando juntas por Londres, trabajando en lo que sonaba como un proyecto emocionante. Eso era bueno, ¿no? Rebeca merecía oportunidades así. Saro quería eso para ella, de verdad, pero no podía deshacerse de esa sensación en la nuca, esa incomodidad que le anidaba en el estómago. La forma en que Rebeca había hablado de Celeste, animada, entusiasta, hacía que algo feo se le enroscara en el pecho. Exhaló con fuerza, pasándose una mano por el cabello. Al demonio, solo llama, sé normal, no es gran asunto. Antes de que pudiera arrepentirse, presionó el botón de llamada y se llevó el teléfono a la oreja. El timbre se sintió eternamente largo, estirando el tiempo, hasta que finalmente... «Hola tú», contestó Rebeca con voz cálida pero distraída. Había un ruido de fondo, voces, el sonido inconfundible de una ciudad en plena actividad. Saro tragó saliva, de repente sintiéndose ridícula. «Hola», dijo manteniendo el tono casual. «¿Qué haces?» Rebeca soltó una risa suave. «Trabajando. Sabes que aquí es pleno día, ¿verdad?» Saro puso los ojos en blanco, aunque se cuidó de no sonar molesta. «Tal vez solo quería escuchar tu voz». Hubo una pausa, un destello de algo más suave en el silencio de Rebeca, antes de que Saro pudiera disfrutarlo. «Oh, Celeste, espera. Perdón, Saro, estamos en la Torre de Londres y ella está... Un segundo, ok. Ya volví. Perdón, está todo un poco caótico». La sangre de Saro se congeló. Su agarre al teléfono se tensó involuntariamente. Estaba con ella. Por supuesto que está con ella. Rebeca sonaba apurada ahora, la calidez de antes desvaneciéndose en tono de trabajo. «Tengo que irme pronto, pero te mando un mensaje luego, ¿sí?» Y justo antes de que terminara la llamada, una voz en el fondo, ligera y juguetona. «Becky, ¿vienes?» El estómago de Saro se desplomó. La línea se cortó. Se quedó allí, el teléfono aún presionando contra la oreja, mucho después de que la llamada terminara. Becky. ¿Desde cuándo la llamaban Becky? ¿Desde cuándo Rebeca dejaba que alguien la llamara Becky? Saro bajó lentamente el teléfono, mirando la pantalla como si lo hubiera traicionado. La parte racional de su mente le decía que lo dejara pasar. Era solo un apodo, no significaba nada. No es como si Rebeca estuviera... Un fuerte suspiro. Dio media vuelta y arrojó el teléfono al sofá antes de hacer una estupidez, como llamar de nuevo y exigir una explicación. ¿Una explicación de qué? ¿Que Rebeca tenía una vida? ¿Que podía tener cercanía con otras personas? Pero esa voz, esa familiaridad, se le clavaba como una astilla bajo la piel. Saro gimió y se dejó caer en el sofá mirando el techo. Odiaba esto. Tan celosa. Las palabras de Nan le resonaban en la cabeza. Si no luchas por lo que quieres, no te sorprendas cuando alguien más lo haga. Saro presionó la palma contra su rostro, bloqueando el resplandor tenue de las luces de la ciudad que entraban por la ventana. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer ahora? La Torre de Londres se alzaba imponente sobre ellas, sus muros antiguos de piedra contrastando con el cielo brillante de Londres. Los turistas se movían a su alrededor, algunos deteniéndose para tomarse fotos, otros absortos en visitas guiadas. Rebeca ajustó la correa de su bolso, abriendo su libreta para anotar algunas ideas mientras seguía a Celeste, quien capturaba imágenes con una facilidad ensayada. «Oh, Becky, ven un segundo», llamó Celeste por encima del hombro, con un tono juguetón en la voz. Ya tenía el celular en alto, la cámara lista. «Tienes que salir en al menos un clip detrás de escenas, conmigo. Vamos, no seas tímida». Rebeca soltó una risita suave, negando la cabeza. «No creo que la gente vea estos videos por mí». «A partir de ahora sí», Celeste sonrió, empujando a Rebeca hacia el ente. «A ver, pon tu cara de periodista seria». Rebeca se burló pero siguió el juego, mirando la cámara con expresión completamente inexpresiva, como si estuviera informando la noticia más crítica de su carrera.
Aquí estamos en la Torre Londres, donde incontables almas desafortunadas fueron ejecutadas, encarceladas o desaparecieron misteriosamente. Y hoy yo sufro el mismo destino, obligada a hacer blog en contra de mi voluntad. Celeste soltó una carcajada, su carisma natural brillando sin esfuerzo. Y aquí tenemos un avistamiento raro de Rebecca Armstrong, periodista extraordinaria quien, a pesar de ser mortalmente seria, aún no ha sucumbido ante mi influencia. Giró la cámara hacia ella misma dramáticamente. Por ahora. Rebecca puso los ojos en blanco, pero sonreía. Celeste tenía una energía contagiosa, de esas que hacían fácil dejarse llevar por el momento. Mientras avanzaba por los terrenos históricos, Rebecca se sorprendió disfrutando más del día de lo que esperaba, hasta que recordó a Saro. Un leve remordimiento la invadió. No había querido cortar a Saro de forma tan brusca, pero se había dejado llevar por el momento, por el trabajo y tal vez también por la presencia de Celeste. Aún así, la forma en que Saro se había quedado en silencio antes de colgar la llamada le daba vueltas en la cabeza. Rebecca sacudió el pensamiento intentando concentrarse en sus notas. Celeste, siempre perceptiva, bajó un poco el ritmo y la miró de reojo. ¿Estás bien? Pasaste del sarcasmo total al modo melancólico en tiempo récord. Rebecca dudó, luego se encogió de hombros. Sí, solo es que estoy en algo a distancia. Bueno, algo así como una situación ship, supongo. Celeste arqueó una ceja claramente intrigada. ¿Ah, sí? Cuéntame más. Rebecca soltó una risa breve. No hay mucho que decir. Nos conocimos en Tailandia. Es complicado. ¿Complicado como cómo? Rebecca se mordió el interior de la mejilla. Trabajamos en países distintos. Las dos tenemos carreras que nos mantienen absurdamente ocupadas y... Dudó antes de agregar. Los ojos de Celeste se agrandaron un poco al reconocer el nombre. Espera, ¿la Sarocha Chakima? O sea, ¿la fotógrafa premiada, rebelde y misteriosa de las cámaras de Tailandia? ¿Ridículamente guapa Sarocha Chakima? Rayos, Becky, no te andas con pequeñeces. Rebecca sintió cómo se le calentaban las mejillas. No es así, o definitivamente es así. Rebecca volvió a poner los ojos en blanco, pero estaba sonriendo. Disfrutas esto demasiado, ¿verdad? Celeste levantó las manos en gesto de inocencia. Solo digo que es interesante. Ese rollo de ¿lo lograrán o no? Las miradas anhelantes a través de zonas horarias, los momentos robados entre éxitos profesionales. Movió las cejas. Trágico, romántico, puro cine. Rebecca gimió. Me arrepiento de haberte dicho algo. No, no es cierto. Celeste sonrió. Y oye, ¿por qué no seguimos hablando de esto con unos tragos esta noche? Conozco un lugar genial, una taberna al estilo antiguo, buena comida y mejor whisky. ¿Te animas? Rebecca dudó, pero solo por un momento. El trabajo había sido agotador, el vaivén constante con Saro la tenía mentalmente exhausta, y honestamente una noche afuera sonaba bastante bien. Asintió. Sí, ¿por qué no? Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.